Decir lo importante en nombre de la patria, se abre la sesión. Buenas tardes, diputadas, secretaria. El acta de la sesión 67 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión 68 queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Una carta de la directora de presupuestos por la cual informa que no podrá participar en la sesión de hoy por compromisos contraídos con anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, solicitó a los servicios adscritos al piloto de teletrabajo información respectiva a la evaluación del proceso, por lo que también pide la posibilidad de asistir durante la semana del 15 de abril para completar una presentación técnica con la información levantada por dichos servicios. Se ha recibido una carta de doña Oriana Oyarzún Teca, mediante la cual denuncia que tanto ella como su madre han sido víctimas de violencia y expulsadas mediante agresiones del territorio cacique de Apeche. Un correo de don Jonathan Velázquez, alcalde de Antofagasta, por el cual informa que este miércoles 3 de abril se encontrará de parte de la Asociación de Municipalidades del Norte en Santiago en una reunión con la ministra de Salud, por lo que no asistirá a esta sesión. Se ha recibido un correo de la Corporación Miles por el cual adjuntan 3 investigaciones vinculadas con la implementación de la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. 1. Fiscalización en IVE y evaluación de protocolos hospitalarios, acceso de niñas menores de 14 años, autorización judicial sustitutiva y análisis crítico de la obligación de denuncia, comunicación en la causal 3. Comunicación de doña Lidia Julio Torres, directora, y don Pedro Pinochet Rojas, encargado de protección de derechos de la Superintendencia de Educación, Dirección Regional de Antofagasta, con el propósito de solicitar a la comisión se autorice la participación telemática, ya que se encuentra en Antofagasta y le fue imposible viajar. Eso es todo, presidenta. Secretaria, respecto al punto 5 de doña Lidia Julio, ¿ellos están disponibles para hoy día? Por Zoom. Sí, por Zoom. Pero tiene que haber Tendríamos que tener unanimidad para aquello. Al caso de Catherine Yomas. No. La profesora. ¿Usted? ¿Sí? ¿Hay autorización para...? Sí, secretaria, hay autorización. No. Dame un segundito. Respecto al punto 4 del correo de la Corporación Miles, en el cual adjunta 3 investigaciones vinculadas con la implementación de la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. 1. Fiscalización en IVE y evaluación de protocolos hospitalarios. 2. Acceso a la ley IVE de niñas menores de 14 años, autorización judicial sustitutiva y análisis crítico de las obligaciones de las denuncias de comunicación en causal 3 conforme a la ley IVE. ¿Les parece? ¿Eso llegó como un documento? Claro. Y no, ellas hacen una fiscalización respecto a la ley IVE y tienen antecedentes. ¿Mandaron los antecedentes? Sí. Si es que los pueden remitir para que tomemos de alguna forma alguna resolución. Ellas son una corporación de la sociedad civil y me imagino que nos entregan antecedentes valiosos respecto a una ley que está en implementación. ¿Usted nos envía? ¿En el chat? ¿Ya? ¿Les parece que luego de leer los antecedentes tomemos una determinación mejor para la próxima semana? Perfecto, ya. Sí, quería contarles que me llamaron desde la DIPRES por la solicitud de la diputada Marta González, que ha sido bien reiterativa. Yo estaba bien preocupada. Ellos nos dicen que hasta el 31 de marzo tenían fecha para poder adjuntar o reunir datos respecto a la implementación, a alguna implementación de teletrabajo en el sector público. Por ende me llamaron a mí y también yo le pedí que llamaran a la diputada Marta para poder comentarles aquello. Nos dicen que en 2 semanas están disponibles para entregarnos todos los antecedentes y que podamos discutir respecto a teletrabajo en el sector público. Eso es lo que también dice el correo, ¿cierto? Entonces, decirle a ustedes que DIPRES y la directora, ¿cierto? Sí.
Javiera estarían disponibles para venir en 2 semanas más. Eso, nos proponen 17 de abril. Entonces ahí ya con todos los antecedentes a la mano. Súper, ¿esas son las órdenes del día? Sí, pero no sé dónde está. ¿Habrá llegado la persona? Ah, ¿pero vino? Parece que sí. Pero nosotros no le entendimos ninguna indicación. Voy a esperar a la Marta y ahí vemos la... Espérame. Denme un segundo que la Martita me escribió. ¿Está lista la abogada? ¿Será alguna de las invitadas? No. Voy a esperar que llegue la Marta porque ella tenía una invitada que era también para hablar del teletrabajo en el sector público. Hacemos de alguna forma, cuando llegue la Marta podemos hablar respecto de eso. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Sí, Presidenta, muchas gracias. Yo me tomo este punto vario para realizar una solicitud a la Comisión para que recibamos, ojalá a la brevedad, a deportistas mujeres, María Fernanda Valdés y otras, para que nos vengan a exponer sobre las problemáticas que tienen ellas hoy día respecto de la maternidad y el deporte. Esto también le toca a los hombres de repente cuando tienen que quedarse al cuidado de los hijos, pero en el caso de las mujeres hemos visto que hoy día las políticas que se van implementando en nuestro país lamentablemente no considera a este grupo de mujeres que se dedica a una actividad que, lo he dicho en más de una oportunidad, no es reconocida como un trabajo. Por lo tanto, las mujeres que son deportistas de alto rendimiento muchas veces tienen que dedicarse a sus entrenamientos y además al cuidado como puedan hacerlo. Si no cuentan con redes de apoyo, la verdad es que se vuelve bastante difícil tener que ir, por ejemplo, con su bebé al lugar de entrenamiento, no tener los espacios adecuados para poder dejarlos resguardados si no cuentan con una sala cuna o un lugar donde poder, una guardería o un jardín infantil. Entonces, a mí me gustaría que esta comisión, que es una comisión de mujer y equidad de género, escuche a las mujeres que son madres y que son deportistas de alto rendimiento, porque lo hemos pedido en más de una oportunidad a las distintas autoridades que tomen medidas al respecto. Hemos solicitado que en los mismos espacios, el Centro de Alto Rendimiento, CEO, que es el Centro de Entrenamiento Olímpico, o los lugares en donde ellas desarrollan sus entrenamientos, existan lugares para que puedan dejar a sus hijos al cuidado de una persona que ojalá sea también contratada por el Estado, pero que en el momento que ellas entrenan puedan estar con la tranquilidad de no tener que estar entrenando con el bebé prácticamente al lado del lugar donde están todos los implementos, que por lo demás no son lugares seguros para un menor. Y eso lo vimos previo a los Juegos Panamericanos, en donde se mostraba un video de María Fernanda Valdés, en donde ella iba con su bebé entrenando ahí en el CAR, con un espacio que fue acomodado por ella misma y que contó con la autorización, pero no es por lo menos lo que debiese hacerse. Pero porque además las mujeres del deporte no están consideradas dentro de ninguna política pública, de ninguna, ni para las viviendas, ni para subsidios, ni para emprender, para nada. Y eso se amplía también para todo el resto de los deportistas, hombres, mujeres y todos los que participan de la actividad deportiva de alto rendimiento. Entonces, lo hemos conversado con el ministro, lo hemos conversado con la anterior ministra que ha pasado en este periodo, lo hemos conversado con las autoridades anteriores a este gobierno, y la verdad es que nunca una autoridad ha tomado de verdad este tema en serio. Entonces yo creo que ya es hora. Terminaron los Juegos Panamericanos hace muchos meses y hoy día vemos que todo sigue igual. Entonces yo de verdad espero que desde esta comisión podamos hacer algo por ese grupo de mujeres que se les hace muchas veces cuesta arriba poder realizar toda su tarea si no cuentan con redes de apoyo. Por lo tanto, Presidenta, pido que ojalá a la brevedad las podamos recibir en esta comisión. Diputada Erika, muy de acuerdo con su planteamiento, lo hemos conversado varias veces. Creo que usted ha sido la voz de muchas deportistas
por su trayectoria. Y además recordar que en el evento del 8M pudimos escuchar a una gran deportista, representante de Chile, a Concagüina además, que es Natalia Ducó, que ha expresado varias veces, tanto en medios como en ese video, la dificultad de su maternidad para compatibilizar, para cumplir el rol que la sociedad nos exige, que una misma se impone, y porque la sociedad nos exige cosas. Y altos estándares respecto a la maternidad, pero también nos exige altos estándares en nuestras profesiones. Yo dejo a disposición que usted nos envíe un listado. Creo que represento a todas las diputadas, si no sometamos la votación, que creo que es un tema súper importante cuando estamos hablando además de altos niveles de delincuencia en nuestro país. El deporte, por supuesto, que es una herramienta de reinserción, pero también de ocupar los espacios públicos y de tener un futuro distinto lejos de la violencia. Entonces, si tienen para bien todas, poder invitarlas, tomamos ese acuerdo y que usted, diputada, nos entregue los nombres que estime pertinente y luego seguir las acciones. Podríamos invitar también ese día al Ministerio del Deporte o a quien también sea más idóneo, quizás unas también. La idea es que podamos avanzar en paralelo en una agenda y no solo escucharlas, creo yo. Pero ahí se lo dejo también a su criterio. ¿Estamos disponibles para convidarlas? Quiero hacer un breve que llegó la diputada Marta, que como habíamos recibido que la directora de presupuesto nos dice que va a venir en 2 semanas más, si pudiésemos escuchar a la invitada de la diputada Marta en el tercer espacio, pero necesito el acuerdo de todas. Es una abogada, ¿cierto? Sí. En vez de DIPRES. Diputada. Sí, no, presidenta, claro, comentarle que desde hace un par de sesiones hemos estado pidiendo que pueda venir DIPRES a presentar cómo ha avanzado el tema del teletrabajo en el sector público. Ellos se comunicaron también internamente que están con unos temas piloto que tenían plazo hasta el 30 de marzo y que van a prepararnos una presentación la semana del 15 de ahí aproximado, pero en virtud también del mismo tema del teletrabajo, yo le solicité a Carolina, que es abogada de la Defensoría Laboral también, que ella también ha estado siguiendo toda la tramitación de los procesos tanto de teletrabajo en el sector privado como en el sector público. Entonces yo creo que es pertinente también poder escucharla para que también podamos ir tomando todos los antecedentes de cómo estas normativas han ido evolucionando para también tener un panorama general de lo que está haciendo hoy día el teletrabajo y la conciliación tanto en el ámbito público como privado. Así que yo también me sumo también a la solicitud, presidenta, del acuerdo para que Carolina pueda exponer, digamos, en el espacio que se había destinado para DIPRES. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. No quiero dejar pasar, porque después ya el tema queda en el olvido. No puedo estar más de acuerdo con la diputada Erika Olivera, entonces yo quería que profundizáramos más en eso, porque no solo tuvimos una alta participación de mujeres en los Panamericanos y en los Parapanamericanos, sino que además lograron medallas casi a la par con los hombres, pero hay un costo familiar súper alto adicional. Y que lo vimos en los casos de la medallista de esgrima, que tenía que andar con su hijo y que incluso reclamó porque no había un espacio para tenerlo y la retaron. Entonces yo creo, presidenta, que hay que convocar a la subsecretaria del deporte, porque ellos, a través de la subsecretaría que aprueba los recursos para la construcción de establecimientos, y por tanto en ese establecimiento tienen que tener perspectiva de género. O sea, ya hace rato ya queríamos dar por hecho que esta discusión ni siquiera deberíamos de tenerla, deberíamos dar por hecho que cada establecimiento, cada recurso que se entrega para habilitar un nuevo establecimiento deportivo debe ir de la mano de espacios destinados para el cuidado. Y eso yo creo que sería bueno saber de primera fuente de la subsecretaria qué recursos han entregado desde el IND, o a lo mejor citar el IND, para la construcción de más espacios deportivos, y si están considerando esta perspectiva de género en la construcción de los establecimientos.
Creo que es importante saberlo. Si no es así, si no lo están considerando, bueno, tendrán que incorporarlo en las nuevas licitaciones, pero que al final sale más caro volver a licitar para adherir un jardín, una sala de cuidado, cuando podría dentro de la misma infraestructura considerarse. Entonces yo creo, Presidenta, porque lo vimos, tuvimos también la suerte de compartir con muchas mujeres en estos Panamericanos que nos dieron un montón de alegría. Hay temas pendientes, tal como lo dice la diputada Olivera, hay un compromiso de revisar el tema de los subsidios de vivienda, cosa que no ha sucedido, y que en este caso particular, que hayan espacios de cuidado para las hijos e hijas de las deportistas es fundamental. Principalmente deportistas, a pesar de que también hay deportistas varones que llevan a sus hijos. Entonces, creo que sería bueno saber de parte de la subsecretaria del Deporte si ellos han incorporado esta perspectiva de género en la construcción de las nuevas dependencias e infraestructuras deportivas. Así como se está poniendo en la escaleta esa mirada, sería bastante bueno saber qué está pasando con la infraestructura deportiva, Presidenta. Así que yo sugiero eso, como también para ir mirando qué es lo que están pensando respecto de esos espacios. ¿Ya? Eso, Presidenta. Diputada Baize. El acuerdo sería entonces incluir en la invitación a la subsecretaría del Deporte, Ministerio de la Mujer y su subsecretaría, más las invitadas que usted nos envíe el listado. ¿Aprobamos? Diputada Baize. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, todas saben que estamos en una crisis en la región del Biobío respecto al cierre de Huachipato, eventual cierre, y yo no creo que esto se vaya a resolver de aquí a la próxima semana. Hay que esperar un proceso ahí, pero lo que yo quería solicitar acá es que se invite a una de los sindicatos, una mujer, que son pocas las mujeres que hay ahí en los sindicatos, que es Solange Camaño, que es directora y secretaria del sindicato número 2, porque se ha hecho mención y en la región ha sido tema que las mujeres acereras, que son parte trabajadoras, y la familia de los trabajadores, que se entiende más masculino, pero es un tema importante que me gustaría que se puedan escuchar acá también. No vamos a hacer lo que vamos a resolver, pero sí para que tengamos esa mirada también y la perspectiva de lo que afecta a las familias que están, insisto, algunas trabajan directamente, pero hay un efecto importante en las mujeres, y en la región al menos eso se ha levantado. Yo lo he intentado levantar también. Entonces, me gustaría poder tener también aquí el apoyo, así como lo hicimos con las mineras en su momento, las pescadoras, también escucharlas, y particularmente ella, Solange Camaño. Yo voy a dar los datos después, pero que sea la próxima semana idealmente, porque la crisis, como digo, está álgida y quizás se resuelva, ojalá, pronto, pero si no, darle prioridad y urgencia, que es lo que hemos pedido también como medida descentralizadora, en fin, que ya han escuchado un poco todo lo que pedimos. ¿Tomamos el acuerdo de convidarlas? Perfecto, convidarla. Para la próxima sesión, la señorita Solange Camaño. Diputada Tello. Muchas gracias, Presidenta. Saludarlas a todas. Cortito, yo sé que hemos estado en el último tiempo muy preocupadas por la temática del cáncer de mamas. Lo hemos conversado varias veces en nuestra comisión, y yo quería comentarles que en la región de Coquimbo conocí una experiencia que me parece muy importante que la podamos traer a esta a esta mesa y exponer. Se trata de un emprendimiento que hace Camila Negrete Castellón, quien es sobreviviente de cáncer de mama, con una organización que se llama Apecho Chile. Y lo que busca principalmente esta organización es entregar un kit mamario, que se le denomina, donde viene una mama, digamos, en un material especial, donde lo que se logra es aprender a detectar cuando existe efectivamente un nódulo. Yo tuve la oportunidad de tocarlo, tenerlo en mis manos, y la verdad es que es muy, muy impactante, y también es muy aclarador de cómo hay que hacerse el autoexamen. Decía su ideóloga, de alguna manera, ¿cierto, Camila?, que su sueño es dejar un poco esta prevención de folletería, que obviamente se entiende que es con una intención loable, pero que finalmente no genera en la práctica la expertise que se requiere como para una poder detectarlo de manera correcta. Entonces, me parece que sería interesante que pudiéramos invitarla, que ella nos traiga su kit, lo podamos conocer, y así también eventualmente en el futuro generar iniciativas que vayan en una línea similar para
sobre todo para el tema de la educación en los en los niños y en las niñas. Pero, bueno, los niños también podrían eventualmente, sabemos que son muy reducidos, pero para que exista una cultura y una conciencia también efectiva de cómo poder ir detectando esto, ojalá en los primeros inicios. Entonces creo yo que esto podría ser un aporte y quería proponerles y por supuesto a la presidenta pedirle la posibilidad de que podamos también invitarla y ella pueda traernos esta iniciativa que me parece súper innovadora y que sería un aporte, creo yo, para lo que estamos intentando, yo siento, disminuir y poner de relieve, ya que sabemos que es la primera causa de muerte en nuestro país. Así que muchas gracias. Tomemos el acuerdo también para convidarlas ya. Perfecto. ¿Alguien más tiene, diputada Olivera? Sí, presidenta, que me quedó un punto aquí, para también dejarlo ahí en la lista de invitadas. Yo quiero invitar a dirigentes de la feria de mi distrito, en realidad. El fin de semana anduve en la comuna de Cerro Navia y me encontré con algunas de ellas, y una de las problemáticas que plantearon las mujeres que trabajan en la feria es que no tienen baños. Hay ferias que hoy día no cuentan con baños, es algo que debiesen asumir los municipios, pero es indigno cuando las mujeres te empiezan a decir que cuando ando con mi periodo, por ejemplo, tengo que ir y subirme a un vehículo y cambiarme de la toalla, o si alguien de buena voluntad les facilita el baño, pueden hacer uso del baño. Por lo tanto, creo que también en ese tema, yo por lo menos las invito a esta comisión a que nos tomemos el tema y lo levantemos. Me comprometí con las dirigentes a que íbamos a levantar la invitación a la comisión para que vengan a la comisión a exponer, pero también tomar otras acciones, proyectos, no sé, aquí lo hemos hecho con las mujeres que trabajan en las caletas pesqueras y así otras más, y creo que este trabajo que realizan las mujeres que se dedican al rubro de las ferias, no tienen por qué quedar exenta de esto. Por lo tanto, también considero importante escucharlas y que lo puedan tener ahí en el listado de invitadas. Les voy a hacer llegar el contacto para que las tengan en el listado. Muchas gracias. Sobre el punto, presidenta, y sé que estamos con los tiempos súper acotados, el tema de la demanda de los baños en la feria es una demanda transversal que lleva de mucho tiempo y además de todo sentido común, de lógica, de humanidad, y entiendo yo que el ministro de Economía estaba trabajando en una ley de ferias, entonces podríamos citar a Economía que nos pueda contar el avance de eso, o si tiene incorporado esta perspectiva de género también, digámoslo, para que las feriantes puedan tener mínimo de dignidad en su lugar de trabajo. Y también, presidenta, recordarle que a solicitud, a raíz de la votación que tenemos, que podamos tener a lo mejor sesiones para invitados especiales y sesiones para los proyectos, para que podamos ir agilizando todas las tareas que tenemos, que son varias. Gracias, presidenta. Tomamos el acuerdo entonces de convidar a Economía. Sí, ministro. De ferias. Perfecto. Vamos a empezar la orden del día. Y la primera es votar en general, y luego ya ahí ponemos un plazo de indicaciones prudentes. El proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Bello, Bravo, González, Mix, Morales, Olivera, Romero, Tello y Veloso, que modifican el Código del Trabajo para otorgar un permiso laboral por menstruación dolorosa, boletín 15933-34. Tengo calor. ¿Qué te dije? Que solo puse los apellidos. Es que como que los ponen aquí me pierdo. Porque hay dos bravos, por eso les ponen el nombre, para diferenciarlo. ¿Le damos nomás? El proyecto final comparado es un proyecto que no tiene indicaciones hasta la fecha. Y consta de un artículo único que modifica el artículo 66 bis del Código del Trabajo en el siguiente sentido. Numeral 1, incorpórese el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero y así sucesivamente. Asimismo, las mujeres y las personas menstruantes tendrán derecho a un permiso por menstruación dolorosa, el cual tendrá una duración
de mínimo un día y un máximo de 3 días corridos. Para gozar de este derecho deberá acreditarse la condición mediante certificado médico una vez al año, de manera que en lo sucesivo solo deba dar aviso de su uso. Y en el numeral 2 dice: modifíquese en el nuevo inciso tercero, en su primera oración, la frase inciso anterior por inciso primero. Eso es, Presidenta. Secretaria, entonces votamos en general y damos un plazo de indicaciones. Porque no lo hemos puesto. ¿Cómo? Sí, ¿les parece que votemos en general y que demos 2 semanas? ¿Será mucho? ¿O está bien? Porque me imagino que tienen... Ya, entonces votamos en general y dejamos un plazo de aquí al... ¿Cuánto estamos? ¿A 3? ¿Al 17? Pero como al 17, el 16 en la noche, po. 16:00, para que las podamos, si las tienen antes mejor, para que así las leemos. No sé. Ya. Entonces van a votar en general. Sí, por favor. La votación en general entonces del proyecto. Diputada Barchesi. ¿Puedo justificarlo? Muy cortito. Claro, una de los desafíos más importantes que van a cambiar radicalmente el rumbo de este proyecto de ley es si va a ser permiso laboral o licencia médica. Si es licencia médica, se paga. El tema es que hoy día las licencias médicas se pagan desde el 4º día y estos son 2 días. Entonces hay un desafío mucho más grande que no es, o sea, que trasciende la función de esta comisión y por lo mismo se necesita, por ejemplo, creo yo, un patrocinio del gobierno. Y ahí, claro, uno piensa dónde está la SUCESO, dónde está el MIESO, dónde está el Ministerio del Trabajo, qué sé yo, y bueno, hay distintos aspectos que hay que considerar. Bien, espero obviamente que lo sigamos trabajando, pero al menos por ahora, entendiendo que esto puede desincentivar la contratación de mujeres, lo que sería totalmente contraproducente, voto en contra. Diputada Bravo. A favor. Diputada González. Sí, también voy a argumentar mi voto. Considero que este es un proyecto muy importante para poder poner en la palestra la realidad que viven muchas mujeres, niñas y adolescentes también. Y cómo también como sociedad nos hacemos cargo de esta distinción que tienen las mujeres, pero también cómo podemos trabajar en salud. Porque también hoy día uno lo tiene asumido que es que es un dolor, que es una complejidad, digamos, en nuestro mes a mes, pero también desde el punto de vista médico no debería ser la menstruación una menstruación dolorosa. Entonces también para que sea la oportunidad de revisar qué está pasando ahí, cómo la salud de las mujeres hoy día también está quedando al debe, y la desinformación también de lo que significa el ciclo menstrual nos trae distintas también complejidades, así es que yo creo que una gran oportunidad de este proyecto para poder trabajar en distintos aspectos y mejorar la calidad de vida, y que efectivamente la menstruación se lleve de mejor manera con todas las mujeres de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta, por el proyecto y por supuesto que voto a favor. Diputada Medina. Buenas tardes a todos. Quiero argumentar también mi votación y considerando las personas que vinieron a exponer para hablar a favor o en contra de este proyecto, a mí me preocupa porque bien sabemos que la normalidad de una menstruación no es que sea dolorosa. Entonces eso va asociado a un tema de salud que hay que tratar, y también me preocupa en el tema laboral, poniéndome en el lugar de una mujer trabajadora o una mujer que busca oportunidades, pero también de aquellos empleadores o empleadoras que van a tener este problema constantemente, o que pudiera ser mensual, porque hoy día aquí no tiene tope de día, está el certificado una vez al año y yo pudiera hacer uso todos los meses, y creo que produce muchas contraindicaciones en el ámbito laboral para las mujeres. Es por ello que mi voto va a ser en contra. Diputada Morales. A favor, Presidenta. Diputada Olivera. A favor. Diputada Pérez. Diputada Mix. A favor.
Diputada Romero. Quisiera argumentar el voto. Nosotros somos firmantes del proyecto, pero además creo que lo que señalaba la diputada Barquesi tiene harto de cierto, porque si el proyecto no es patrocinado por el Ejecutivo, la verdad es que vamos a estar tramitando una ley o este permiso, en definitiva, que tampoco va a beneficiar a las mujeres. Yo creo que está bien que presentemos las indicaciones, 2 semanas es un plazo razonable, pero sí, no sé si usted, la diputada Tello o usted, presidenta, pudieran tener un acercamiento con el gobierno y ver, además, conocer cuál es su opinión respecto al proyecto. Yo insisto, creo compartir con todas las parlamentarias la idea de que efectivamente es necesario, pero como que lo hagamos bien de una vez, y para eso necesitamos el patrocinio del gobierno. El voto es a favor ahora en general, pero creo que es clave ese trámite que falta por hacer. Muchas gracias. Diputada Tello. Voto a favor, secretaria, porque me parece que más allá de que la aprehensión o preocupación que han manifestado algunas de las colegas en su argumento, me parece que no puede superponerse a que las mujeres tengamos una vida digna, una calidad de vida que vaya en la lógica en la cual dejemos de normalizar el dolor y que todas aquellas personas las cuales tienen un diagnóstico médico con las características que hoy día quienes se dedican a este tema indican que podría calificar o no como una enfermedad, una patología que va más allá de la menstruación, que sabemos que la mayoría de las mujeres, ¿cierto?, la experimentamos. Creo que es un desafío del cual como Comisión de Mujeres y Equidad de Género debemos hacernos cargo, y por sobre todo porque hemos tenido mujeres y organizaciones presentes acá que nos han contado de primera fuente cómo es trabajar de esta manera. Yo creo que no es humano, no es digno, son tratos crueles, por lo tanto creo que hay que avanzar decididamente en lograr encontrar los puntos de acercamiento que nos permitan darle una respuesta a todas estas personas, estas mujeres que padecen de esta enfermedad, porque es lo que es, una patología, y no se trata de que todas las mujeres vayamos a tener la posibilidad de tomarnos un permiso o una licencia porque menstruemos, sino que es para aquellos casos en los cuales existe un diagnóstico médico comprobado y serio. Así que por eso voto a favor. Diputada Baise. Sí, bueno, respetando todas las opiniones, evidentemente yo voto en contra y voy a argumentar porque a mí me parece que aquí lo que hay que apuntar es a que se resuelva el dolor de las mujeres, es decir, si no tienen el dolor en el trabajo lo van a tener en la casa, y eso no es porque esa dignidad o indignidad de tener dolor va a seguir estando. En mi opinión, y también en relación, aquí se hablaba de licencia médica, pero aquí no es licencia médica, aquí es permiso. Entonces, pueden haber indicaciones efectivamente donde se indique la licencia, pero claro, la licencia es por más de 7 días para que se la paguen. Entonces aquí es un costo que asume el empleador, y porque yo creo que sí va a haber un desincentivo a la contratación de mujeres, que es otra mirada que hay que considerarla igualmente. Y en general yo, cuando no me convence un proyecto en un 100%, no lo voto a favor. Entonces voy a seguir de la misma manera consecuente, más allá de que podamos hacer indicaciones efectivamente para mejorar, a lo menos poner nuestra visión. Así que voto en contra. Gracias. Presidente. Voto a favor. Efectivamente, este es un proyecto de nuestra autoría con la diputada Tello, pero creo que viene a presentar una problemática que se ha transmitido de generación en generación, que tiene que ver con ponerse un pañito, con tomar agüita de té, y que es normalizar el dolor de algo que no debiese tener un dolor. Y creo que de acuerdo con lo que dice la diputada Baise, pero creo que la virtud de esta comisión es que hemos podido mejorar proyectos, mejorar sustancialmente. Ahí también tomo las palabras de la diputada Marta, en donde pongamos por delante entonces el buen vivir de las mujeres. Yo creo que el desincentivo de las mujeres en el trabajo
se da en general, más allá de una cuestión puntual. Hemos visto como en la pandemia tuvieron que retroceder y sin ninguna enfermedad, sin ni una excusa del mercado laboral para que se retrocedieran 10 años de nosotras en el trabajo. Y tiene que ver con que esta es la fisonomía de las mujeres. Nos podemos embarazar si queremos o no, menstruamos, y no va a cambiar de ninguna manera aquello. Solamente creo que es importante poner los temas sobre la mesa. Así es que dispuestas a construir el mejor proyecto y también a escuchar los disensos, que también son súper importantes. Así es que voto a favor, secretaria. Ok. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 3 en contra. Se aprueba la idea de legislar. 2 semanas. No, estamos listas. Ahora pasamos al punto número 2. Presidenta accidental, por supuesto, diputada Mix, tiene la palabra. Ya, lo que pasa es que, ¿se acuerdan del proyecto de ley que presentamos en el marco de la campaña de la previsión del cáncer de mama? Que tenía que ver con una modificación también al Código del Trabajo, con aumentar la media jornada para exámenes preventivos a 2 días en el año, ¿se acuerdan? Bueno, está en trabajo y no avanza nada. Entonces quiero pedir la unanimidad de la comisión para que lo pidamos, para traerlo acá, a esta comisión, y lo discutamos acá, porque efectivamente parece que no está dentro de las prioridades de esa comisión. Tendrán otros temas que resolver, y lo que vimos y lo que nos pone en alerta es la cantidad de casos de cáncer de mama que tenemos anualmente, y la mayoría de los casos son trabajadoras que nunca tuvieron tiempo de tomarse el examen en el momento que debía habérselo tomado. Y fue en esta comisión que escuchamos a las trabajadoras del retail que nos alertaron de esa realidad. Entonces creo que tenía mucho más sentido que a lo mejor podamos pedir que esa comisión, que ese proyecto, que además ha sido firmado también por varias de acá, que lo pidamos y lo podamos discutir acá y tramitar acá. ¿Les parece o no? Eso quería que fuera acuerdo de la comisión. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, no me acuerdo el boletín, se los hago llegar a la lo Secretaría. Vamos a hacer llegar. ¿Alguien que tenga alguna? Gracias. Diputada González, pero sobre lo mismo. Sí, sobre el punto. Cuando la diputada Mix presentó el proyecto, nosotros solicitamos también oficios a la Dirección del Trabajo para preguntar cuánta, o si ellos tienen estadísticas de cuántas es las personas que han hecho uso de este derecho que está hoy día, que es mediodía, para hacerse los exámenes preventivos, tanto en mujeres como en varones. Entonces, para poder tener esa estadística, si es que la tiene la ADT, y si no, sería bueno que pudieran implementar algún sistema en que las empresas pudiesen reportar esto, para también chequear si es que las empresas están haciendo la difusión correcta, si están en el fondo otorgando los permisos o difundiendo la información, y en el fondo también trabajando por la salud y la prevención de las y los trabajadores. Así que eso lo habíamos solicitado. No sé si es que llegó, o si no, poder reiterarlo, a lo mejor poder invitar cuando esté en virtud del proyecto. Y lo otro, Presidenta, también, sé que tenemos 2 y tercer punto, entonces para que podamos modular los tiempos, de que podamos tocar los 2 puntos. Ya. Porque tenemos invitadas. Gracias. Perfecto. Preguntarle a la Secretaría si es que habrá llegado respuesta de esos oficios que se enviaron hace algún tiempo. Y mientras tanto, aprovechar de tomar el acuerdo que nos propone la diputada Mix. ¿Sí? Habría acuerdo entonces para solicitar el boletín número 16370-13. Ese es lo pidamos para la Comisión de Mujeres, justamente. Perfecto. Entonces quedamos con eso ahí pendiente para que ojalá lo recordemos. Eso. Perfecto. Súper.
Perfecto, vamos a pasar entonces al punto 2 de la orden del día, que se trata de recibir al alcalde de Antofagasta en su calidad de director de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, al director de la Escuela D68 José Papic de Antofagasta. Quiero mencionarles que ambos se excusaron en esta oportunidad, pero tenemos vía Zoom conectada a la directora regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, a fin de que se refieran al caso de la docente Catherine Yoma Valdivia. Señala acá también que participan vía Zoom doña Lidia Julio Torres, directora, y don Pedro Pinochet Rojas, encargado de protección de derechos de la Superintendencia de Educación de la Dirección Regional de Antofagasta. Así que vamos a abrir la palabra para que puedan exponer respecto al punto que fue solicitado por la diputada Catalina Pérez en esta comisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Mi nombre es Lidia Julio Torres, directora de la Superintendencia de Educación en la región de Antofagasta. Me acompaña en esta oportunidad don Pedro Pinochet Rojas, es el encargado regional de la Unidad de Protección de Derechos Educacionales de esta dirección regional. Agradecemos esta invitación, pues con fecha 26 de marzo recibimos la notificación sobre esta invitación que he referido y justificamos, por supuesto, con algunos argumentos allí que no podíamos presentarnos de manera presencial, no obstante, nuestro interés de participar en esta instancia siempre estuvo manifestado. ¿Sí? Así que quedamos entonces atentos a vuestras consultas y específicamente qué es lo que requieren conocer acerca del caso que esta superintendencia acoge como denuncia y luego el tratamiento de esto. Le vamos a dar la palabra acá a la diputada Pérez, quien, como mencioné, hizo la solicitud a la comisión. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo la presencia de la superintendencia. Para esta comisión es sumamente relevante, no solamente en este caso, sino que en general en casos de eventuales vulneración de derechos de mujeres en nuestro país por parte de instituciones, ya sea por acción u omisión, podamos revisar en un ánimo, por un lado, de entender dónde están las responsabilidades, pero por sobre todo también en un ánimo de ver qué se puede mejorar para efectos de un sistema que creemos no está dando abasto para proteger a las trabajadoras en todos los casos. El caso de Catherine Yoma es un caso que las diputadas han conocido, además se trató el día de ayer en la Comisión de Educación con la presencia del alcalde y de la encargada de convivencia escolar, si no me equivoco, de la corporación. Allí se relató, digamos, la serie de concurrencia de hechos o de instituciones a las cuales la docente Catherine Yoma habría acudido, entre esas la Superintendencia de Educación, a dar cuenta de una situación que ella estimaba era de vulneración de sus derechos, de agresión en particular de parte de un apoderado y de parte de un estudiante. En la Comisión de Educación se señaló que la Superintendencia había estimado que no había un caso de vulneración y esa había sido la participación de la Superintendencia. Lo que a nosotros nos queda la duda, digamos, o lo que estábamos buscando dilucidar por parte de la Comisión a la hora de convocar a todos los actores es qué fue lo que falló en el sistema para que la docente no obtuviera la atención adecuada por parte de las instituciones, por parte de la mutual, por parte de la corporación, por parte, no lo sé, de la superintendencia eventualmente, de su establecimiento, para efectos de no caer en este trágico desenlace y la decisión que finalmente ella toma de quitarse la vida. Entonces, nos gustaría saber, creo, o no sé si en esto además otros parlamentarios y parlamentarias tendrán otras dudas, pero ¿cuál fue el rol que ocupó la superintendencia frente a este caso? ¿Cuál fue la denuncia que se recibió? ¿Cómo se actuó frente a esa denuncia? ¿Por qué se desestima o no se desestima? Digamos, ¿cuál es el resultado de ese procedimiento que se inicia? Y quizás también una sugerencia respecto de qué es lo que se debiese evaluar en términos legislativos, quizás como mejora en el funcionamiento del sistema para que estos casos no vuelvan a repetirse. Eso por mi lado, Presidenta. Gracias, diputada. Le damos la palabra entonces a Lidia o a Pedro, conforme quien estimen ustedes que pueda responder. Gracias. Gracias, diputada Catalina Pérez. Les saludo cordialmente desde aquí, la región. Primero, quiero informarles a ustedes que hace un par de semanas nosotros
fuimos quienes también recibimos esta invitación de participar en esta comisión y emitimos un documento formal oficio que daba cuenta detallada sobre las facultades que tiene nuestra superintendencia y también, por supuesto, los hechos que se registraron como denuncia por parte de la docente Yoma, ¿no? Y las acciones que también emprendimos. No obstante, y dada la oportunidad que tenemos hoy, que me parece valiosa, voy a resumir ejecutivamente qué es lo que nosotros tenemos registrado y además las acciones que emprendió nuestro servicio. Conforme, ¿verdad?, las facultades que nos otorga la Ley 20.529, la Superintendencia de Educación tiene por facultad delegada la fiscalización de la normativa educacional, el cumplimiento de esta y también el uso de recursos que los establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado hacen uso de ellos. Y por supuesto también actuamos fiscalizando a aquellos establecimientos particulares pagados. Y el día 14 de septiembre, nosotros aquí en la Dirección Regional recibimos la denuncia a través, ¿verdad?, de la presencia de la docente Yoma, y ese registro de la denuncia se efectuó en la Unidad de Protección de Derechos Educacionales. Principalmente ella denuncia dos hechos: la amenaza que recibe por parte de la estudiante de octavo año básico de la escuela José Papich Radnich, y también la agresión de parte del apoderado o el padre de la niña de octavo básico que he referido, ¿sí? Ahora bien, la denuncia es recibida, registrada, y hay un periodo de indagación conforme a las circunstancias de los hechos que ella ha descrito en esta denuncia, y por supuesto también se tienen en cuenta los distintos documentos que el establecimiento denunciado pueda referir. ¿Cuáles fueron esos documentos que nosotros le solicitamos al establecimiento para poder indagar dentro del periodo que establece este proceso? El informe del director del establecimiento, Marco Antonio Gil, el informe de Inspectoría General, el documento de intervención por parte del equipo psicosocial del establecimiento referido, donde pudiese allí describir las situaciones acontecidas, el documento de sanción al apoderado, el informe del taller de gestión de emociones, las actas de entrevistas y declaraciones del equipo de convivencia escolar, el protocolo actualizado de agresión física, verbal y psicológica del apoderado, de apoderados a funcionarios, el documento de mutual de seguridad, actas de trabajo, reglamento interno, ¿no? La docente en su denuncia refiere un hecho particular, que lo acabo de describir, que tiene que ver con una amenaza que recibe por parte del estudiante, y eso ocurrió con fecha 24 de mayo. Inmediatamente el equipo directivo del establecimiento, el mismo día 24 de mayo, convoca a la apoderada y también a la estudiante para poder entrevistarla e indagar qué es lo que había ocurrido. En esta entrevista, la estudiante reconoce que había escrito en su cuaderno el nombre de la docente con un mensaje alusivo a una amenaza: te voy a matar, ¿no? Y también estuvo en esa instancia la docente Catherine Yoma. En esa instancia se acuerda con la docente, con la familia y el equipo directivo una instancia de mediación para poder resolver de forma pacífica el conflicto. Y una vez que se reincorporara la estudiante, luego de la medida disciplinaria aplicada de suspensión. Esa mediación quedó acordada, para el 1 de junio. Pero esa mediación no se pudo llevar a efecto, puesto que ese mismo día el apoderado del estudiante retira a la alumna del establecimiento y la matricula en el Liceo La Chimba. No obstante lo anterior, se planificaron instancias formativas para el grupo curso, referidas a convivencia escolar, a maltrato, ¿no? Como una medida formativa, preventiva,
Hay también una instancia de apoyo de parte del equipo psicosocial para la docente y se revisaron también, por supuesto, todos los antecedentes que se proporcionaron para el caso. Respecto de lo acontecido con el apoderado, esto ocurrió el 19 de junio con el padre del estudiante. ¿Y por qué ocurre en esas fechas? Porque el padre del estudiante de iniciales EP y que fue retirado del establecimiento, seguía siendo apoderado de otro estudiante en ese mismo establecimiento. Entendemos que hubo un encuentro entre la docente y el apoderado. Ella denuncia agresión, pues le quita el teléfono, bruscamente de sus manos, se lo tira al suelo y este aparato tecnológico se rompe, ¿no? Respecto de ese hecho, el establecimiento activó los protocolos considerados en el reglamento interno, se constata la evidencia de la presencia de carabineros, el director del establecimiento proporcionó todos los antecedentes del apoderado agresor a carabineros, se le entrega también el instrumento, que siempre olvido el nombre, pero es la denuncia individual de enfermedades profesionales para dirigirse a la mutual, y la docente tomó en cuenta eso, se dirige a la mutual y se le entregan días de reposo para que seguramente este organismo pudiese investigar los hechos denunciados, ¿sí? Con fecha también 23 de junio, el equipo directivo del establecimiento da cuenta al apoderado que pierde su calidad de apoderado. Y por supuesto esa determinación queda firme, pues no hubo una reclamación o apelación por parte del apoderado agresor, ¿no? Esas son las medidas que el establecimiento consideró, y agregando además aquellas instancias formativas que tomó en cuenta el equipo psicosocial para con la docente y también para todo el grupo URSS. Por tanto, al indagar todos los antecedentes que el establecimiento proporcionó, y no tan solo con un informe que refiere el director del establecimiento, sino acompañando todos los medios de verificación que yo hace un momento hice mención, con los registros ¿no? de todos estos, se estimó que no hubo una contravención a la normativa educacional conforme a los hechos que relata la docente y las acciones emprendidas por el establecimiento. Con fecha 9 de noviembre se cierra la denuncia y no recibió este servicio ningún recurso administrativo de reclamación por parte de la docente, ni dentro de los plazos establecidos para eso, ni tampoco fuera de plazo. Esas fueron las acciones que esta superintendencia emprendió respecto del caso puntual de la docente Catherine Diona. Sí, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la diputada Mix, que tiene unas consultas. Gracias, presidenta. Saludar a quienes nos acompañan. La verdad que esta comisión quedó en shock después de conocer este caso, y le agradecemos a la diputada Pérez que nos permita también adentrarnos más en el detalle de lo que sucedió, pero hay algunas cosas que me quedan dudas. ¿El apoderado pierde la calidad de apoderado del colegio sacando al otro hijo del colegio, es decir, cancelando la matrícula del otro hijo? Esa es la primera pregunta. Pero la segunda es, teníamos entendido que también esa apoderada era la inspectora general del colegio. No. La apoderada es la señora Jocelyn Vega, que no tiene ninguna participación contractual con el establecimiento José Papich Ratnit de Antofagasta. Y respecto de la otra consulta, Pedro, la puedes complementar, pero la pérdida de calidad de apoderado
tiene que ver con su participación en distintas instancias que pueda convocar el establecimiento, decisiones sobre la estudiante en el establecimiento, y me refiero a la pérdida de calidad de apoderado respecto de la otra hija que estudia en dicho establecimiento. Y por tanto, esa medida queda firme porque el apoderado no presenta antecedentes de descargo respecto de la medida considerada por el establecimiento educacional. Bien, diputada Mix, para que a continuación la diputada Natalia Romero y a continuación la diputada Catalina Pérez. ¿Ya? A ver. Es un tema complejo, no cabe ninguna duda, y seguramente las decisiones que tuvieron que tomar fueron difíciles, pero sí hay un par de hermanas, las dos, no sé, pero dos alumnas que comparten los mismos apoderados. Cuando a mí me dicen que alguien pierde la calidad de apoderado es porque a mi hijo o hija le cancelan la matrícula. Ahora, si ellos lo que permitieron en el colegio fue que en vez de fuera la mamá, fuera el papá, existía igual ahí cierta presión sobre la docente porque estaba igual un vínculo emocional con la agresora. Entonces, por eso lo pregunto, me parece extraña la figura de no venga más usted, pero puede venir el papá. Es como sinceramente siento que eso denota el que no se cuidó a la docente de una futura posible agresión. Por eso lo pregunto, por eso esto de que pierde la calidad de apoderado, pero lo obtiene la pareja, es como una figura bien extraña. Entonces, quiero saber qué fue lo que motivó esa decisión y no de haberle cancelado la matrícula, que independientemente que la otra chica no fuera responsable de la agresión de la hermana o hermano, todavía no, había un conjunto de condiciones familiares que se transformaban en una amenaza por sí sola a la docente, es lo que yo leo, ¿no? Entonces quiero que me pueda explicar qué fue lo que motivó que no venga más usted, venga el papá. Finalmente la apoderada se encontraba con el papá de frente igualmente, ¿no? En algunas ocasiones, entonces por eso lo pregunto. Sí. Aclarar, antes de darle la palabra a Pedro Pinochet, es nuestro encargado de protección de derechos acá en la dirección regional. Quiero aclarar que la denuncia puntual que la docente Catherine Yoma hace en nuestro servicio refiere a que el día 19 de junio se encuentra con el padre de la estudiante de iniciales o de la estudiante de octavo básico, ¿no? En la entrada del establecimiento tienen ellos un intercambio de palabras. Ella denuncia agresión verbal y también lo que denuncia la docente es que el padre le quita de las manos su teléfono bruscamente, lo lanza al suelo y este aparato se rompe, ¿no? De inmediato se activa el protocolo establecido para estos casos, acude Carabineros, se constata el hecho, el director del establecimiento proporciona todos los antecedentes a Carabineros respecto del padre agresor y también se completa por parte de la docente el formulario para acudir a la mutual, que son los organismos competentes para abordar, ¿verdad?, las particularidades como estas. Ahora bien, respecto de la otra consulta de la pérdida de calidad de apoderado, le quiero conceder la palabra a don Pedro Pinochet, que pueda referir también al respecto. Deme un segundo, Pedro, por favor, para que, creo yo, sería mejor que la diputada Romero y la diputada Pérez aprovecharan de hacer de inmediato la pregunta para no tener que volver a darle la palabra y mejor se hace una respuesta más completa en relación a lo que ellas también consulten, porque si no se nos va a extender mucho el tiempo. Así que, diputada Romero, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la señora Lidia, a Pedro, que está... A mí me queda la duda, señora Lidia, le preguntaba recién a Camilo, acá, mi asesor legislativo, sobre las facultades de la Superintendencia de Educación. Porque cuando usted nos relata la forma en la que
obtiene, ¿no es cierto?, la información de estas amenazas, esta, comillas, mediación, que se entiende además que la mediación es cuando hay un problema que es que puede ser resuelto entre las partes. Me queda la duda cuando hay un mensaje que dice te voy a matar, hay una agresión física, entiendo la presencia de carabineros para tomar la denuncia, pero ante la gravedad de esta denuncia, ¿por qué no se genera una acción distinta? ¿Por qué no hay, por ejemplo, una denuncia en el Ministerio Público? ¿Por qué no hay una medida que pudiera resguardar a la funcionaria? Porque hoy día cualquier funcionario público que esté frente a una situación así tiene el deber de actuar. Por tanto, no quiero ser bien clara también. No es que yo esté responsabilizando a la Superintendencia de Educación, señora Lidia, Pedro. Lo que estoy planteando es que o estamos frente a situaciones que uno pudiera decir, mire, el papá escribió este mensaje, en realidad, pucha, estaba, pero eso puede ocurrir, no sé, en un debate a lo mejor de ideas, pero cuando tú ves un texto que dice, te voy a matar, y además de... Perdón. Solo para aclarar. Perdón. Es que vamos a tomar las preguntas de las diputadas y les pido por favor a Lidia y a Pedro que anoten para que lo podamos contestar a continuación, porque de lo contrario, insisto, se extiende. Pero no importa, me rectifico aquello. Pero ante ese tipo de situaciones, ¿por qué no hay una decisión distinta? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay que otorgarle más atribuciones a la super? ¿O porque en realidad no se tomó la gravedad del caso? Esa es la pregunta, en definitiva. Gracias. Diputada Pérez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, también pedir algunas aclaraciones, porque cuando se señala que a mí lo que me llama la atención primero es que se consideren los antecedentes que el propio establecimiento otorga, cuando lo que denuncia también la docente es que es el establecimiento el que no está resguardando de forma adecuada sus derechos frente a la agresión, por ejemplo, del apoderado o de la estudiante. O sea, y esto además la docente lo señala en su declaración, digamos, diciendo que, perdón si me equivoco en el cargo, pero que me parece que la inspectora general era mamá del apoderado agresor. Entonces, ¿de qué manera yo puedo confiar que los antecedentes que me está entregando el establecimiento, donde hay una inspectora general que frente a la agresión física, que es distinta a la amenaza que hace la estudiante, son dos episodios distintos, pero frente a la agresión física del apoderado, sale esta misma inspectora que es familiar del apoderado agresor? No se convoca a carabineros, según el testimonio de la víctima. Lo que señala la docente es que ella misma, si no me equivoco, es la que llama a carabineros. Entonces, después es el establecimiento el que entrega los antecedentes a la superintendencia. ¿Con qué tranquilidad me quedo yo de que los antecedentes que están entregando se ajustan a la realidad y, por tanto, permiten el buen actuar de la superintendencia? Entonces, ahí me pregunto, ¿es que se requieren antecedentes de otro lugar? ¿Es que hay algún protocolo que no se aplicó? ¿O cómo podemos cerciorarnos de que el protocolo efectivamente haya sido aplicado cuando los antecedentes que tenemos a la vista es que el protocolo no se aplicó y quienes tenían que entregar la información respecto al protocolo son los mismos que lo aplicaron y que por tanto cayeron en la falta? O sea, ¿cuál es el incentivo para entregar la información adecuada? Entonces, eso me preocupa en términos de cómo es el procedimiento para efectos de tener que confiar en los antecedentes que entrega el establecimiento. Y por otro lado, respecto también y reiterar o complementar la pregunta que hacen mis colegas también, el apoderado cuando agrede físicamente a la docente, la agrede a propósito de ir a buscar a un segundo menor que era estudiante del establecimiento. Al apoderado se le quita, entiendo yo, la calidad de apoderado, lo que no quiere decir que hayan cancelado la matrícula del menor. Por tanto, entiendo yo, el apoderado puede seguir yendo al establecimiento, no en calidad de apoderado, en calidad de padre que va a buscar a su hijo o hija, no lo sé, al establecimiento educacional afuera, que es justamente donde se produce la agresión. La agresión se produce afuera, digamos, o en el marco, digamos, de salida del establecimiento. Entonces, ¿qué medida de protección le estoy dando yo a la víctima en ese caso si no estoy estableciendo ni una medida de alejamiento, ni una desvinculación del establecimiento, ni nada?
Entonces, ahí me pregunto, ¿hay una derivación a Fiscalía? ¿Hay una denuncia, claro, ante el Ministerio Público para que se actúe? Porque, o sea, esto puede ser eventualmente constitutivo de delito. O sea, de hecho, hoy día el apoderado está formalizado. Entonces, ¿cómo actúa ahí la superintendencia frente a ese caso? Si es que se hizo esa denuncia, si es que no, ¿por qué no se hizo? Muchas gracias. Gracias, diputada Pérez. Ahora sí le damos la palabra a Pedro y posteriormente a Lidia para que puedan aclarar, digamos, las preguntas que han hecho las diputadas. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, cierto? Porque no... Sí, buenas tardes a todas las diputadas. Si quieren me pueden repreguntar porque son varios detalles, varias preguntas en un mismo momento. A ver, respecto de la pérdida de calidad de apoderado, ¿qué dice la normativa educacional? Establece que los establecimientos educacionales deben tener un reglamento interno, ya que regule, ¿no es cierto?, obviamente, las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Dentro de esas regulaciones, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, los establecimientos, de acuerdo a la autonomía que tienen, pueden definir o establecer ciertas conductas que pueden constituir faltas a la convivencia escolar, ¿bien? Y a esa falta, obviamente, pueden también establecer sanciones, ¿ya? Así como la generalidad, un estudiante comete una falta, se le puede aplicar una sanción, obviamente respetando el debido proceso. Perfectamente, el establecimiento puede definir ciertas conductas que constituyan falta por parte de adultos que forman parte de los miembros de la comunidad educativa, como es un apoderado. Bien, eso en términos generales. Ahora, en el caso en particular, al padre de la estudiante, por el hecho en particular de agresión a la docente, luego de indagar en ese mismo momento y del procedimiento ejecutado, el director del establecimiento, aplica su reglamento interno y aplica una medida disciplinaria al padre apoderado. Bien, que consiste en la pérdida de la calidad de apoderado, ¿ya? En la práctica, cuando se matricula un estudiante en un establecimiento, por regla general, hay un primer apoderado y un apoderado suplente. Tengo entendido que quien es el apoderado titular o apoderada titular era la madre del estudiante y también estaba el padre como apoderado suplente. Bien, por eso se le aplica esa medida disciplinaria, por así decirlo, y pierde la calidad de apoderado. Bien, la normativa educacional también, a través de una circular de la Superintendencia de Educación, establece cuáles son los derechos y obligaciones de los padres, madres, apoderados que forman parte de una comunidad educativa. Por lo tanto, al perder la calidad de apoderado, pierde, ¿no es cierto?, esos derechos respecto de la estudiante. Ahora, la diputada Catalina Pérez señala o refiere de qué otra forma podría haberse garantizado la seguridad de la docente con respecto al apoderado. En ese sentido, el establecimiento no tiene mayores medidas, por ejemplo, prohibición de acercamiento, ¿ya? Y eso lo quiero relacionar con la situación en particular que ocurre cuando ocurre la agresión, cuando llega Carabineros. Tenemos entendido que la docente en esa oportunidad hace la denuncia a Carabineros y entiendo que esos antecedentes son derivados después al Ministerio Público y actualmente el padre ha sido formalizado por el hecho. Quien debe decretar las medidas de alejamiento, las medidas cautelares, en este caso, el Ministerio Público. El establecimiento lo único que declara o determina es la pérdida de la calidad de apoderado, pero tiene limitantes ante esa situación. ¿Me explico? No sé si queda claro ir punto por punto, diputadas, en ese sentido. Sí. Diputada Mix, es que me había pedido primero. Y de ahí la diputada Marta González. Disculpen, quería agregar que la inspectora general del establecimiento y que es parte del equipo directivo no tiene relación directa familiar con la estudiante que concreta una amenaza escrita en su cuaderno, ¿sí? Entiendo, pero no por antecedentes proporcionados en esta denuncia, porque estos hechos se conocieron luego de esta manifestación, este paro de los docentes,
es que la inspectora de patio, que no tiene facultades directivas, sino más bien auxiliares en un establecimiento, es quien supuestamente tendría una relación familiar con la estudiante agresora. Quería dejar eso claro, diputada Pérez, porque la inspectora general, quien tiene facultades directivas, no es quien tiene esta relación familiar directa y que es quien proporcionó también antecedentes respecto de los hechos denunciados de la docente. Bueno, Presidenta, igual es como llamativo escuchar que a veces uno le cuesta entender, no que de lado están, sino que hay una víctima, hay alguien que hoy día no se puede defender de lo que le tocó vivir. Y entonces, claro, yo primero lamento que no esté el director del colegio acá, porque quizás habrían varias preguntas que le podíamos haber hecho respecto a sumario, o a decisiones que tomó, o si recibió presiones de esta inspectora o no, más allá de que haya podido tener, haya sido muy incidente en las decisiones dentro del colegio. Pero igual nos quedamos con varias dudas. Si ustedes, por ejemplo, hicieron efectivamente la denuncia cuando correspondía hacerla, en el momento del protocolo, de la aplicación del protocolo, haber hecho esta denuncia de la amenaza. Hoy día sabemos que no por ser un adolescente no acceden a armas, ni tampoco acceden a medios de amenaza a través de las redes, etcétera. Entonces la pregunta es si ustedes creen que se actuó bien, si ustedes hicieron o no la denuncia en el momento que tenían que haberla hecho, y si hoy día hay algún sumario administrativo al interior de la corporación o del colegio respecto a las responsabilidades que le competen a quienes tenían que haber actuado y no lo hicieron. Sí, Presidenta, sí. Bueno, algunas de las interrogantes las planteó la diputada Mix, pero me sumo a las palabras, pero también quisiera saber si es que ustedes en la línea de tiempo, desde que se producen los primeros conflictos hasta que esto va, digamos, agudizándose, ¿cuánto tiempo es desde que ustedes tienen los primeros antecedentes de conflicto o denuncia? Y por otro lado, yo entiendo que hay un marco regulatorio en que distintas instituciones tienen distintas responsabilidades, pero también queda la duda de si la denuncia no llega al Ministerio Público, si la denuncia no llega a Carabineros, ¿qué hago yo como establecimiento? O sea, digo, no es mi potestad, por ende dejo ser y dejo que, sabiendo que hay un potencial conflicto que pudiese escalar, no tomo las medidas a tiempo, siendo mi potestad reglamentaria o técnica o de regulación legal. Hay cosas que son de sentido común y de proactividad frente a una protección de distintos miembros de la comunidad educativa. Entonces también me sumo a también conocer desde el punto de vista de ustedes qué es lo que hoy día es un error, mirándolo en perspectiva, para también poder conocer desde su mirada que están teniendo cargos y teniendo conocimientos de distinta índole, qué es lo que no se hizo, qué es lo que se podría eventualmente mejorar también porque lo que nosotros tenemos que es evitar esto y en cualquier conflicto, y si nosotros analizamos los conflictos que han habido dentro de las aulas, los conflictos empiezan de una manera y terminan de otra. O sea, empiezan porque cualquier cosa y terminan con gente apuñalada, con gente agredida, pero no es la primera agresión. O sea, hay un antecedente, hay huellas que se van dejando, y cuando no se resuelven los conflictos a tiempo, cuando no se ponen las medidas de resguardo, cuando no se hacen medidas efectivas, llegamos a esto, a este hecho lamentable y terrible de tener que haber perdido la vida de una docente. Y hoy día no solo de docentes, también niños hace poco en Rancagua hay un niño apuñalado que está en riesgo vital. Entonces, nos estamos enfrentando a situaciones de violencia en escalada en que no podemos hoy día tener esta actitud laxa o esa actitud de decir esto no me corresponde por ley, pero eventualmente yo lo puedo hacer sin que nadie me lo diga, para poder atacar estas distintas situaciones a tiempo. Gracias, Presidenta.
diputada Catarina. Denos un segundito, última pregunta y para que responda. Perdón, solo la última, también los queremos escuchar a ustedes, pero para aclarar bien el tema, porque, o sea, a mí, para dejar bien en claro, a mí lo que me preocupa es que si tú tienes un establecimiento donde notas que hay una dinámica o una reiteración en una situación de violencia respecto a la cual el establecimiento no está pudiendo evidentemente manejar, porque no es un episodio, no son dos, o porque se reitera, digamos, y yo tengo a una estudiante agresora, una estudiante agresora que realiza una amenaza, tengo luego a un apoderado que realiza una agresión, y tengo a la inspectora de patio, mamá del apoderado, interviniendo directamente en esa agresión, yo entendería que evidentemente al menos me cuestionaría si el protocolo se aplica o no de manera adecuada, o si quienes me entregan la información respecto de la aplicación del protocolo tienen los incentivos o no para transmitirme la información de manera adecuada. Yo entiendo que, claro, la inspectora no es la inspectora general y por tanto no es parte del equipo directivo, más grave sería. Pero de todos modos la inspectora de patio es la representante del establecimiento al momento de producirse la agresión entre el apoderado y la docente. Es quien, por ejemplo, yo había llamado a Carabineros y no lo hizo. Entonces, ahí mi pregunta de, ¿no hay otra forma de accionar o no hay algo que permita a la superintendencia actuar cuando hay una dinámica viciada dentro del establecimiento educacional? ¿Existe esa, digamos, posibilidad de revisión? ¿Hay algo ahí que no se hizo? Y la pregunta concreta que creo que hemos hecho varias parlamentarias también es si finalmente la superintendencia debió o no debió haber hecho la denuncia en el Ministerio Público. Evidentemente el establecimiento no tiene atribuciones para generar un alejamiento, por ejemplo, pero el solo hecho de quitarle la calidad de apoderado, claro, no lo hace parte de la comunidad educativa, pero no le da ninguna protección a la profesora respecto del entorno cercano a su lugar de trabajo. Entonces, ¿hubo o no hubo esa denuncia? ¿Debió o no haber habido esa denuncia al Ministerio Público por parte de la superintendencia? Y reitero también la pregunta de la diputada que me antecedió. ¿Hay algo que se pudo haber hecho mejor para efectos de que podamos evitar que estas situaciones se repitan? Y se lo pregunto a ustedes, que son quienes tienen, digamos, el ejercicio práctico de recibir estas denuncias. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, para contribuir a que esto no vuelva a ocurrir? A ver, primero que todo, los hechos ocurrieron el 24 de mayo. Bien, la denuncia fue presentada por la docente en fecha 14 de septiembre. ¿Ya? Nosotros no tomamos conocimiento de los hechos en el mismo momento, por así decirlo. ¿Ya? Lo que nosotros verificamos, a ver, primero que todo existe la obligación de denuncia, ya que está establecida en el Código Procesal Penal respecto de las autoridades de los establecimientos, ciertos funcionarios de los establecimientos. Bien, y en caso de que se haya presentado la denuncia, que entiendo que fue lo que ocurrió en el momento en que llega Carabineros, la denuncia ya se presentó, por lo tanto, incluso hasta el establecimiento o como institución, nosotros como superintendencia, verificamos si se interpuso o no, y si se interpuso nosotros no evacuamos los antecedentes, pero en definitiva, en cuanto a la cronología, en cuanto al tiempo, nosotros nos enteramos meses después de la situación, y si el hecho ya había sido denunciado y estaba en conocimiento Fiscalía o el Ministerio Público, en definitiva, esa es la institución que debe de dictar las medidas cautelares al respecto, en ese sentido. Por eso, cuando muchas veces, y acá un poco de la práctica, cuando nosotros entrevistamos a las personas que vienen a hacer denuncia, nosotros les preguntamos primero, ¿usted hizo la denuncia? Si no la hizo, nosotros informamos inmediatamente a la autoridad competente. Entiendo que en esa oportunidad se le preguntó a la docente y estaban los antecedentes porque había ocurrido en mayo, meses atrás, de que había intervenido Carabineros y derivado los antecedentes a parecer al Ministerio Público. Bueno, sí, gracias, Pedro, porque es bueno poder aclararle a las diputadas cronológicamente cómo ocurrieron las cosas. Y respecto al desafío de cómo podemos hacer mejor las cosas, ese desafío es permanente, sin duda alguna. Como superintendencia no tan solo nos enfocamos en atender denuncias, fiscalizar un hecho denunciado, o bien por un programa de fiscalización anual y luego llevarlo a procesos sancionatorios en la unidad de fiscalía.
sino también tenemos por obligación educar permanentemente. Hay un plan de trabajo focalizado con distintos sostenedores cada año, con distintos establecimientos educacionales, donde educamos respecto a la normativa educacional y que si bien distintos sostenedores pueden tener un equipo robusto de abogados que pueden hacer también ese trabajo, o equipos de convivencia, gabinete técnico como lo es el caso de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, también nosotros contemplamos dentro de nuestras acciones o planificación anual aquellas instancias de formación, y lo hemos hecho. Y también como antecedente complementario, estimadas diputadas, conforme a la resolución de diciembre del año 2023, que da cuenta sobre el Plan Anual de Fiscalización para este año 2024, se definieron 2 programas de fiscalización, pero de carácter de acompañamiento, y no con eventuales sanciones en la unidad de fiscalía. Y estos planes de acompañamiento de fiscalización a los establecimientos educacionales se han definido en materias de convivencia y salud mental para este año, y también en programas de promoción de requisitos normativos y condiciones laborales. Por tanto, se definen muestras cada año de establecimientos educacionales que se puedan considerar para poder acompañar con estos programas, y en virtud de los hechos ocurridos en la Escuela José Papich Ratnich, se ha contemplado poder agregar a la muestra de este año 2024 con estos 2 programas al establecimiento referido. Por tanto, son acciones complementarias que lleva la superintendencia, como también otras acciones que se han emprendido este año con la Suceso, conjuntamente a través de un estudio que está focalizado en la Universidad Católica de Valparaíso, porque lo que queremos es poder contribuir a actualizar y robustecer los protocolos que puedan dar garantías de bienestar y seguridad a los docentes y a todo integrante de las comunidades educativas. Entonces, son antecedentes complementarios que me parece importante que ustedes también puedan conocer, y por eso es que tomo lo que nos propone la diputada Pérez y que nos invita a mirar, buscar distintas estrategias de mejora. Nosotros estamos a disposición de todos quienes deseen conocer esta información, el rol de la superintendencia. Hemos estado también a disposición de las distintas autoridades regionales para poder entregar los antecedentes, resguardando, por supuesto, aquellas situaciones que pueden ser bastante delicadas y que ameritan resguardar aquello, como también a disposición siempre de los sostenedores. Siempre antes de registrar una denuncia, nosotros invitamos a considerar una instancia de mediación para poder resolver pacíficamente los conflictos, cuando, por supuesto, dependiendo de los hechos, sea posible, y no descartar o dejar exentas las facultades que también tenemos de derivar situaciones graves, ¿no?, o de incumplimiento a la normativa al Ministerio Público, tal como lo ha expuesto Pedro Pinochet recientemente. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Pedro. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias por su tiempo, por su participación. Ya los dejamos y la dejamos en libertad para seguir con nuestra tabla. Muchas gracias. A ustedes. Y bueno, las invitamos, diputadas, cuando esté en la región, si nos quiere visitar y quiere profundizar sobre estas materias, bienvenida siempre. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el último punto de la tabla. Como ya habíamos dicho, como no va a venir la directora de presupuesto, quisimos generar un reemplazo con la abogada Carolina Guzmán. Adelante, donde usted quiera, ahí si quiera. Es como el lugar de lo... Perfecto. Y en honor... Perfecto. Le pudiésemos pedir que se introdujese un poco si tiene un cargo o su profesión en el contexto en que va a conversar, solo para que las personas que están viéndonos y para el acta. ¿Ahí sí o no? ¿Ahí?
Ahí, ya, ahí sí. No, igual tengo el megáfono incorporado. Bueno, antes que todo saludar y decirles que yo gané un recurso de protección en contra de la Superintendencia de Educación, así que me manejo muy bien con la normativa educacional si desean y también si desean conocer el recurso. Y un reclamo de ilegalidad contra el Consejo de la Transparencia, también en contra de la Superintendencia, acá en la Corte de Apelación de Valparaíso. Mi nombre es Carolina Guzmán Bustos, yo soy abogada laboral, esa es mi especialidad, soy abogada litigante, soy defensora laboral, trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, que en realidad tiene incidencia en la región de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, y además yo soy la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio. Bueno, me pidieron que hablara de teletrabajo en el sector público. La verdad, bueno, es que efectivamente nosotros estuvimos en la Comisión del Trabajo, en el Senado y en la Cámara de Diputados en una ardua labor viendo que este proyecto, la Ley 21.645, diera a la luz. Entonces también sabemos sobre la historia de la ley, porque estuvimos ahí en las sesiones y escuchamos muchas veces. Entonces sabemos para qué se dictó, cuál es el espíritu del legislador. Y también, bueno, contarles un poco cómo esto ha ido surgiendo en posterioridad. Yo, como me pidieron hablar del teletrabajo en el sector público, quería contarles cómo está ahora. La verdad es que ahora hay servicios que se acogieron a la ley corta, que es la del único artículo el que prorrogó lo que decía la ley de reajuste, el artículo 66. Servicios que alguien devolvió la lámina, parece. No, estaba en la segunda yo. Hay servicios que prorrogaron lo que ya tenían el año 2023 y no sé quién está jugando con la lámina, pero no soy yo. Ah, ya. Servicios que prorrogaron lo que ya tenían, porque algunos servicios del 2023 lograron obtener teletrabajo, llegar a algún sistema, o solo lo hicieron en diciembre para poder tener algo que prorrogar. Hay servicios que no han conseguido teletrabajo lisa y llanamente después de la pandemia o no han hecho nuevas convocatorias. Es decir, se quedaron con lo que había, que no decía relación con la conciliación, porque son otros los parámetros que se pueden tener en vista, y hay servicios con sistema diferente, y la verdad es que, bueno, de eso les quiero hablar, pero someramente, porque en realidad en honor al tiempo no se preocupen, estoy acostumbrada a los alegatos de clausura a resumir. La lámina siguiente, porque ahí más o menos hace la explicación de que en el servicio público los jefes superiores del servicio tienen la facultad de poder eximir del control de horario de jornada de trabajo a funcionarias y funcionarios, ¿cierto? Estos son los jefes superiores de la subsecretaría, de los servicios públicos dependientes de los ministerios o de aquellos que se relacionan con el presidente de la República a través de ministerios, que es, por ejemplo, el caso de mi servicio. La Corporación de Asistencia Judicial se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. ¿Quiénes se encuentran exceptuados de esto? Siempre la planta directiva, la jefatura, ¿cierto? Los que tienen atención directa, presencial a público o en terreno. Porque la verdad es que hay que partir de la base, tanto para el sector público como para el sector privado, que la función debe ser teletrabajable. Por lo tanto, los que tienen atención directa en terreno o directa presencial a público, no podemos tratar de forzar una figura que no es. El punto acá es que también puede haber otras excepciones mediante resolución. ¿Y cuál es la razón de eso? Bueno, que la función pública tiene otro estándar y la verdad es que eso también tenemos que tratar de entenderlo, porque efectivamente en esta misma discusión de la ley 21.645 fuimos mucho las organizaciones civiles y las personas jurídicas y naturales que participamos y vimos que hay muchas organizaciones que llaman de alguna manera a empoderar a las mujeres de los servicios públicos, pero sin entender esa premisa, que es que la función pública tiene un estándar de permanencia y por lo tanto insistir en que traten de solicitar 100% de teletrabajo, porque en pandemia hubo 100% de teletrabajo, en el servicio público no es posible. Porque la verdad es que en pandemia todos teníamos teletrabajo, incluso las jefaturas, la planta directiva, los gerentes, entonces, y eso no significa que su función sea teletrabajable. ¿Cuál es la idea de esto? Que haya correcto desempeño de la función pública, ¿cierto? Los principios de eficiencia, los principios de eficacia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el servicio? Dictar una resolución en el que señala el número máximo de funcionarios, que tiene que ser no más de 20%, ¿verdad? Y cuáles son los criterios de selección. Entonces, aquí es donde está más o menos el conflicto. Porque la idea del teletrabajo, incorporado en el Código del Trabajo, nació con la idea de conciliación, la compatibilización de la vida laboral con la vida personal y la vida familiar. Y estos criterios de selección que permitía la ley de reajuste, que se prorrogó con la ley única, permitía otros criterios de selección, como por ejemplo distancia del lugar de trabajo, ahorro de benzina, que no es hacia lo que apunta la ley de conciliación. Entonces, el artículo 102 de la ley de reajuste lo que dijo en el fondo es que por favor este año se privilegiara o se tuviera como preferente las personas que postularan que tuvieran conciliación, menores de 14 años o personas con discapacidad severa bajo su cuidado. ¿Y cuál es el problema? Como les había señalado en la primera lámina, que hay servicios que no han hecho nueva convocatoria. Entonces, es ahí donde han quedado fuera las personas cuidadoras, porque no han podido postular y sus servicios habían tenido otros criterios de selección, que no decían ninguna relación con los temas de conciliación.
Ya, por supuesto, también la resolución tiene que incluirse a qué áreas o funciones se aplica, los protocolos de seguridad y las medidas de control jerárquico, porque que se autorice eximir del control de horario o jornada de trabajo puede ser que no marque el libro, no marque en biométrico, pero se pueden establecer otros sistemas computacionales digitales e incluso aplicaciones de los celulares que permiten con un GPS que tú puedas marcar en el fondo tu término de jornada donde tú estás realizando el trabajo a distancia y por lo tanto eso no tiene que ser excusa. Eso es más o menos la normativa. En esta, bueno, ahí explicaba, por ejemplo, la prórroga de la facultad, la ley, ¿cierto?, que permitió, señaló que máximo 20%, y aquí hubo un óbice, que era que al menos 3 jornadas diarias dentro de la jornada semanal. Y ese fue el conflicto, porque con la ley 21.645 se permitía, o al menos lo que dice la norma legal es, que se puede aspirar a todo, ¿cierto?, o parte. Y efectivamente aquí dice 3 jornadas diarias dentro de la jornada semanal. Pero esto tampoco es un óbice total, porque los jefes tienen discrecionalidad. ¿En qué sentido? Que la ley no dice 3 jornadas diarias completas, sino que dice 3 jornadas diarias. Entonces hay servicios como el servicio médico legal o el servicio mío, por ejemplo, sin duda, porque he trabajado con las asociaciones de funcionarios, en donde se puede conceder teletrabajo todas las tardes. Y eso permite la conciliación, porque permite que se pueda retirar a los niños del colegio, etcétera, y se va en las mañanas. Y hay otros, por ejemplo, que han optado, que no son, algunos que no tienen, por ejemplo, actividad en tribunales en la mañana para litigar, qué sé yo, que pidan 2 días. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto es no olvidarnos que esto es para conciliar, porque mucha gente dice, no, es que yo prefiero en vez de las 4 tarde o de las 5 tarde, prefiero 2 días completos porque así me ahorro benzina, pero eso no es conciliación. Entonces, la idea de esto es tratar de conciliar. También sabemos de casos, por ejemplo, en el mismo servicio público que hemos visto y que incluso han alegado discriminación, etcétera, pero que en pandemia cambiaron su región o cambiaron su lugar de residencia. Entonces, cuando les hacen volver a la presencialidad, claro que tienen un problema. Entonces, intentan continuar con el 100% de teletrabajo, lo que no es posible ni es viable en el servicio público, por lo que les expliqué. Pero todos alegan discriminación, pero es que, claro, hay otro punto ahí. El punto es que no quieren retornar de un lugar donde estuvieron incluso, bueno, se habló de Poder Judicial, incluso estuvieron tomando audiencias desde el extranjero, así que la verdad es que esto, decir que ahora no quiero retomar por esta razón no es un argumento para hablar de discriminación. Y en la lámina siguiente, por favor, ya. Acá yo les explicaba, bueno, la ley 21.645, como ustedes saben, es para quienes se rigen por el Código del Trabajo. Entonces acá sí que hay un conflicto o un meollo, hemos tenido un problema en realidad. ¿Por qué? Porque la ley 21.645 modificó no solo el título segundo del libro primero, que es el que habla del teletrabajo, sino que también del libro segundo. Y ese título es de aplicación universal. Ese título tenía como nombre de la protección a la paternidad y la vida familiar. Antes se llamaba solo de la protección a la maternidad. Y le cambiaron el nombre, le pusieron de la protección a la maternidad y la conciliación de la vida laboral. El artículo 194 del Código del Trabajo dice expresamente que se aplica a todas las personas que tengan un sistema o régimen previsional, incluso honorarios, incluso servicios públicos, incluso Fuerzas Armadas, incluso servicios semifiscales, municipalidades, o sea, el artículo 194 deja a todo el mundo adentro. Y se agregaron 2 incisos a ese artículo 194 para incluir la conciliación y además se le cambió el nombre al título. Por lo tanto, eso lo hace aplicable universalmente, lo hace aplicable per se, por la ley, y por los tratados internacionales que rigen en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El 8 de enero se ingresó una solicitud a la Contraloría por parte justamente de algunos diputados, entre ellos estaba el diputado Andrés Giordano, estaba la diputada Camila Musante, estaba la diputada Mónica Arce y algunas organizaciones civiles. Entre ellas estaba mi asociación de funcionarios también y la Red Nacional de Cuidado a la que pertenecemos varias organizaciones, entre ellas Antramef, que es de la Dirección del Trabajo. La Contralora nos recibió una audiencia el 15 de enero de 2024, recibió a 4 personas, la senadora Núñez, que no había firmado lo del 8 de enero y que estaba de acuerdo y que hizo también una presentación a la senadora Núñez, a la presidenta de la Fundación Ronda, que pertenece a la Red de Cuidados, a quien habla por la asociación y como defensora laboral, porque nosotros habíamos mandado también una carta en la que explicábamos cómo se hacía presente, y alguien más. En esa audiencia con la Contralora, que nos recibió muy bien en una mesa como esta, nos señaló que ella, por supuesto, no podía pasar por sobre la ley, pero que ella había cosas que no compartía del Contralor anterior, que era algo no que nos contara como nuevo, nosotros lo sabíamos, y era que ella trajera teorías de Alemania, etcétera. Pero la verdad es que
yo que soy abogada litigante, que estoy desde que partió la reforma el 2008 y que vemos día a día lo que significa la ley laboral, sabemos que la legislación laboral se complementa. No es que yo dicte una ley y no diga en relación con nada más. Entonces acá para nosotros es muy importante, es como el tema de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que es avanzar y retroceder. Porque acá, si nosotros tratamos de señalar entonces que no va a regir el título segundo, el libro segundo de manera universal, quiere decir que vamos a volver a discutir el tema del fuero, el prenatal, el postnatal parental, el tema de los subsidios, que ha costado una larga lucha. Entonces, nosotros le explicamos incluso con jurisprudencia que señala que Chile, como Estado, está obligado a respetar esos tratados internacionales respecto de los que ya no puede pasar por sobre esa normativa. Y se comprometió a tenernos un dictamen, que fue un dictamen que no se pronunció respecto de nada de lo consultado. De hecho, ese dictamen habla del título segundo del libro primero, que es el que habla del teletrabajo. No habla del libro segundo, del título segundo, que es lo que nosotros le preguntamos. Tampoco se hace cargo del artículo 194 del Código del Trabajo, que es el que se modificó, y tampoco se hace cargo del tema de señalar un montón de antecedentes, que era lo que se le pedía, que era fijar el sentido y alcance para el sector público. Porque la ley, el espíritu de la ley es claro, rige para todos los trabajadores que se rijan por el Código del Trabajo, sin importar si el sector privado o el sector público. Y además, como se modificó, quizá por poesía, nosotros sabemos que de verdad fue quizás por poesía o por error legislativo, pero además, como se modificó el título y se agregaron 2 incisos, rige para todo el mundo. Y la Contralora no se hizo cargo de eso. Bueno, acá tenemos la solicitud de pronunciamiento, el dictamen de Contraloría, en el cual ella efectivamente no señala nada, incluso solo habla de la ley corta, del artículo 102, y señala, por lo tanto, además, que no rige para el sector público. Entonces, además, dejó un gran problema, porque ya había servicios públicos que se regían por el Código del Trabajo, que aplicaban esto, y que ahora con el dictamen dijeron, pero la Contralora dijo que esto no aplica. Sin embargo, la Comisión del Trabajo envió un oficio el 20 de marzo a solicitud de la diputada Musante y también un par de defensoras laborales, entre las que me encuentro yo, en el que le pide que efectivamente vuelva a pronunciarse respecto de esto, atendido que no haya pronunciamiento, y además yo presenté, como bueno, yo estuve, como les señalé, en la reunión y además estuve como organización integrante de la red de cuidado que suscribió la primera solicitud, que se rectificara el pronunciamiento y que se complementara, porque la verdad es que acá también se afecta el derecho a petición constitucional, porque se le solicita algo y no se pronuncia para nada al respecto. Así es que acá tenemos un arduo trabajo. También tenemos un dictamen que salió en noviembre del 2023 del anterior Contralor, que decía relación con la ley TEA. En ese dictamen señala expresamente que el título segundo del libro segundo rige para todo el mundo. Entonces, nosotros acá se advierte que el título segundo, ¿cierto?, aplicable a todo el personal de la administración pública y a las personas contratadas, incluso honorarios, que cumplen idénticas funciones que los funcionarios públicos. O sea, teníamos la base para pronunciarnos. Entonces, la verdad es que esto dejarlo de modo caprichoso, porque tienen rencillas particulares, pareciera que se están afectando otras cosas acá. Y necesitamos un pronunciamiento efectivo, sí, porque se puede llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí expliqué hasta la reconsideración del 26 de marzo que está en curso y parece que queda una lámina, ¿o no? Sí. Acá lo importante del teletrabajo en el sector público, sí, recuerden siempre que es para conciliar. ¿Por qué? Mejorar la calidad de vida laboral, familiar y personal. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque está en la historia de la ley, está en el dictamen de la ley TEA. Hay un dictamen de alerta sanitaria también, que de hecho lo toqué acá porque el artículo 206 bis también permite el tema de la conciliación cuando se decreta alerta sanitaria y se ha decretado además estado de excepción por catástrofe, que es lo que no se ha decretado en estos momentos. Pareciera que por eso no pudiese operar. Sin embargo, hay un dictamen también del Contralor anterior, Jorge Bermúdez, en el que señala que no es necesario el estado de excepción, sino que basta que se decrete la alerta sanitaria, que fue cuando se decretó la de la viruela del mono. Y es el dictamen que tengo acá. Por lo tanto, también para dejárselos a ustedes por si desean, no sé, hacer alguna otra intervención. Eso más o menos podría ser del teletrabajo del sector público. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por su tiempo, Carolina, por su explicación, por la rapidez también. Sí, pues que pucha, para que no te y ahora voy a abrir la palabra a las diputadas. Diputada Marta, diputada Mix y no sé si la diputada Erika Olivera al tiro. Ya, perfecto. Sí, bueno, Presidenta, agradecer a Carolina la disposición que siempre ha tenido con este tema y efectivamente se nos ha quebrado la ley de teletrabajo en distintas discusiones y fue algo que nosotros nunca quisimos, que se separara del sector público con el sector privado, entendiendo también estos derechos fundamentales como universales a todos los puestos de trabajo.
por eso nos preocupa hoy día de cómo se ha implementado, cómo se están dando las interpretaciones, cómo han avanzado los servicios con lo que eventualmente se zanjó con este artículo que tuvo que ser posterior a la discusión de presupuesto, porque nosotros nos negamos en un principio a que hiciera esta jornada tan tajante, 3 días presencial, 2 días teletrabajo, porque entendíamos que ya otros servicios habían tenido otras modalidades y la naturaleza del servicio también permitía modalidades distintas, atendiéndose a que hemos pasado desde las alertas sanitarias, etcétera, la pandemia y post, adecuándonos a un sistema de teletrabajo que a nuestro juicio ya debiese estar más pulido tal vez en qué se puede teletrabajar, qué no, en qué jornada, y apelando también al tema de conciliación y apelando también a que efectivamente cada servicio pueda buscar su mejor forma de aplicar el teletrabajo dependiendo la naturaleza, dependiendo también las y los funcionarios que lo estén necesitando. Entonces por eso entendemos que ha quedado este vacío también de interpretación también de los cuerpos legales, aludiendo a los derechos fundamentales. Entonces es una discusión que se debe zanjar, que además el pronunciamiento de la Contralora enredó más en vez de aclarar el panorama, así que hay un camino ahí para poder abordarlo. Por eso me interesaba también que viniera a la Comisión de Mujeres, porque se ha dado esto mucho en la Comisión de Trabajo, esta discusión, pero principalmente hoy día las que están demandando teletrabajo son cuidadoras, entonces por eso me parece muy pertinente que nosotros como comisión podamos abordar y podamos ir desmenuzando esta madeja para poder llegar a una buena conciliación, para poder llegar a que efectivamente los servicios del sector público puedan ejercer un buen sentido del teletrabajo. Y por otro lado, el sector privado también está teniendo otros bemoles que también deberíamos nosotros revisar de cómo efectivamente los empleadores están o no están otorgando el teletrabajo en virtud de la nueva normativa. Así es que yo lo dejo también, Presidenta, para que podamos, la Comisión, si lo estima, poder hacerle este seguimiento a esta implementación, que nos parece del todo pertinente, porque la conciliación ha sido una demanda histórica de las mujeres y hoy día se está abriendo una punta del iceberg con el teletrabajo, que entendemos que no es una medida total de conciliación, pero finalmente también ha resultado efectivo en algunas modalidades. Así es que agradecer nuevamente a Carolina, que como digo ha estado en todas las instancias, y también, Presidenta, había una mesa del sector público en el teletrabajo, así que a lo mejor podíamos citar, a lo mejor antes de DIPRES, también a la mesa que se instauró para operativizar el teletrabajo, entonces para ver si esa mesa ha funcionado, ha podido avanzar, para también poder ir monitoreando ese aspecto. Así que eso, bueno, agradecer a Carolina y también a la Comisión. Sí, gracias, Presidenta, agradecer a Carolina, además la intensa y clara en su posición. Me quedaron 2 dudas dando vuelta. Una es que si el dictamen de la Contralora en su nueva interpretación, estoy pensando en cómo afecta la ley TEA, por ejemplo, a propósito de la interpretación, que era uno de los temas que más se discutía en las escuelas respecto del permiso o de los horarios en que podrían responder los profesionales de la educación. Entonces ahí me quedé con esa duda, si en términos concretos con un dictamen que es distinto o que al menos no alude a algo que era fundamental para una ley, si la expone o le quita claridad a una ley que es tan importante para nosotras como la ley TEA, que además somos coautoras de ese proyecto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo fui dirigente sindical también, muchos años. Y uno sabe lo complejo que es cuando tienes que responder a los requerimientos de los trabajadores y cumplir con las expectativas del servicio. Y ahí, claro, el argumento de la conciliación a veces no es tal. Y entonces yo le quería preguntar a Carolina de qué manera nosotros podíamos establecer más bien márgenes o contenido respecto de lo que sí es y lo que no es conciliación. Porque claro, a lo mejor para una persona estar a las 3 de la tarde en su casa es conciliación y para otra llegar a las 7 de la tarde lo es, ¿no?
etcétera, o trabajar 3 días me permite tener un resuelto el tema de los tiempos en familia. Entonces, ¿de qué manera? Para que no sea interpretativo, además, para que no nos sigamos encontrando con dobles lecturas, pero distintas, opuestas, respecto de un mismo tema, en esta discusión que se ha ido buscando no solo este proyecto, sino que otros más, que vayan apuntando en las 40 horas y otros apuntando precisamente para fomentar la vida en familia, de qué manera podemos en el ámbito laboral decir esto sí es y esto no es, a través de un reglamento, por ejemplo, que estipule qué es lo que es y lo que no es, como una herramienta de ayuda a los jefes de servicio, por ejemplo, que sí tienen presión de los gremios para aplicar una norma leída o interpretada desde el punto de vista gremial y otra interpretada desde el punto de vista de las necesidades de un servicio. Entonces, por eso le pregunto, ¿de qué manera podríamos establecer dentro de la norma algo que no esté en discusión respecto de lo que sí es y lo que no es? Porque tuviste que explicarlo varias veces, porque efectivamente debe ser muy complejo que todo el mundo lo entienda así. O sea, yo prefiero ir 3 días porque me ahorro benzina. Ah, no, es verdad, exacto, concilia con mi bolsillo. Entonces, por eso lo pregunto, porque ¿qué han visto para resolver eso? Porque yo creo que se transforma en un problema a la hora de que el jefe de servicio se ponga de acuerdo con los gremios. Eso. Ahora está aprendí rápido. Además que no me lo tienen que repetir, no soy hombre. A ver, hay una herramienta mejor. La verdad es que nosotros en mi servicio lo que hicimos fue adherirnos al programa de buenas prácticas laborales con equidad de género del CERNAMEG. ¿Qué es lo que hace el programa? Capacita a las asociaciones sindicales, a la planta directiva, a los funcionarios y además de forma gratuita, por experto y con un tema que es que se aplica o se apega a la norma chilena 3262 que dice relación con la conciliación. Entonces, mi servicio, antes de conceder esto, logramos que entendiera el tema de la importancia, porque además con perspectiva de género, entonces algo que es muy necesario por el tema de los protocolos de maltrato, acoso laboral y acoso sexual. Aunque hoy se elimine el nombre maltrato, pero sigue siendo acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, exige la ley Karin, como lo sabe doña Erika Rivera, el tema de la perspectiva de género. Entonces, por ahí nosotros le dijimos a mi servicio lo importante que era adherirse a este programa de buenas prácticas laborales con equidad de género. Y mi servicio, al igual que otros, como la Dirección del Trabajo, se adhirieron. Entonces, han recibido esta capacitación. Entonces, ya hay como un entendimiento, por decirlo de alguna manera, universal o horizontal de lo que entendemos por conciliación. Claro, entonces es mucho más fácil a la hora de hablarlo, no es lo que yo quiero imponerle como mujer o yo como dirigente o mis socios, porque por ejemplo la Dirección del Trabajo son 4 asociaciones, entonces también pueden tener a lo mejor diferente perspectiva. Entonces es muy importante el tema porque ahí se crean los comités de género y conciliación, entonces se establecen como directrices comunes. Ahora, donde no existe eso, que puede existir en todos los servicios, porque el programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género es para el servicio privado y el servicio público, gratuito, o sea, solamente hay que postular y se acepta el servicio, pero tienen que tener como la intención, porque cambia un poco la perspectiva. Y desde lo que más importante, que es el tema de dirección de personas o recursos humanos. Entonces se entiende como el tema de la motivación del trabajador. Y por supuesto que si el trabajador está motivado va a haber mayor eficacia, mayor eficiencia, que son principios básicos en el servicio público, y en el tema del servicio privado, la productividad. Entonces, la verdad es que es un enganche muy bueno. Respecto a la ley TEA, no la afecta. ¿Por qué? Porque la Contralora además fue bien clara. Si de hecho ese día nos dejó asustada cuando mencionó que, por ejemplo, ya no compartía lo de la legítima confianza. Ahí nosotros dijimos, ya, pero hay hartos fallos. No, pero esos fallos yo no los puedo tocar, dijo, son posteriores. Pero yo no lo comparto. O sea, como que dejó entredicho que ella no va a fallar a favor de todo lo que llegue invocando la legítima confianza. Para nosotros, claro que es preocupante, por supuesto, porque ya existía un precedente respecto de eso de un montón de trabajadores a honorario que nosotros sabemos que es falso honorario, que en el fondo es contrato de trabajo. Entonces, la ley ya está como dictamen y por lo tanto ya es ese, por decirlo de alguna manera, es ley, ¿es cierto? Puede estar reglamentaria, pero es ley, claro. Pero acá ella al mencionar respecto de eso tampoco hay tanta contradicción porque como yo les señalaba, ella no se pronunció respecto del libro segundo, el título segundo. Ella no se pronunció respecto del artículo 194 del Código del Trabajo, sino que ella solo habló de que el teletrabajo como tal estaba en un título que no aplica al sector público. Pero ese es un teletrabajo que no es para conciliar, ese es el teletrabajo que está establecido en el Código del Trabajo para cualquier funcionario. Por lo demás, en el Código del Trabajo también están los convenios a través de los sindicatos para aquellos trabajadores que tienen responsabilidades familiares. Entonces, ¿hay otras herramientas? Por supuesto que hay otras herramientas. Sí,
Bueno, el tema de la conciliación es una batalla que está empezando. Está empezando, entonces obviamente va a generar distintas miradas, un montón de cosas, pero entender también que todo lo que sea ley o tratemos de regularlo es un piso mínimo para que tanto los empleadores como los gremios se puedan llegar a un entendimiento. Nosotros apelamos a que lleguen a mejores entendimientos de lo que dice la ley. Y ese también es lo que nosotros esperamos, pero también entendiendo la visión del gobierno, entendiendo una visión que uno adhiere de un gobierno que hoy día pone en el centro los cuidados, entendiendo un gobierno que hoy día apeló por un gabinete femenino, paritario, etcétera, que ha planteado cimientos de principios desde esta lucha que se ha dado desde las mujeres. Entonces, también apelando a eso, queremos un Estado que también tenga esa mirada y que en este gobierno pueda implementar esos lineamientos como un lineamiento de entendimiento, no de imposición, y me parece súper bueno lo que menciona Carolina, que en el fondo esta capacitación de también entender, porque uno de los principios del teletrabajo es primero que el puesto sea teletrabajable, porque efectivamente si yo trabajo de mesera jamás voy a poder hacer un teletrabajo. Entonces desde ahí hay principios en condiciones normales, pero también entendemos que cuando hubo pandemia y las empresas y el Estado se tuvo que adecuar, lo adecuó en función de sus intereses. Pero después cuando hay que adecuarlo en función de los intereses de las madres cuidadoras, ahí creemos todavía que estamos al debe. Entonces, por eso para nosotros es importante que podamos dar esta discusión y seamos facilitadores de estos mejores entendimientos y mejores acuerdos entre los gremios y entre los empleadores o jefes de servicio para avanzar hacia esa mirada de conciliación. Gracias, Presidenta. Vamos a prorrogar por 5 minutos, pero... Lo que pasa es que la diputada Tello la diputada González me hizo recordar algo, que de hecho en el debate que nosotros tuvimos de la reducción del cierre de las 19 horas del retail, que fue pedido por las trabajadoras y trabajadores del área, uno de los argumentos más potentes precisamente era con la conciliación, considerando que teníamos más del 90% de las trabajadoras del retail siendo mujeres, ¿no? Pero además, y lo dijo perfecto la diputada que me antecedió, respecto de los intereses. En plena pandemia, la gente entraba a su casa, si es que andaba afuera, ¿no? Muy temprano. Y las ventas online fueron tan altas que el retail no perdió absolutamente nada, de hecho vendió más. Por tanto, el argumento de los intereses no debería haber estado presente a la hora de decir, en realidad seguimos vendiendo al mismo ritmo, no hemos perdido nada, y en cambio cerrar más temprano significa, ¿verdad?, apostar a la conciliación, sobre todo con la perspectiva de género, entendiendo que la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Bueno, no lo lograron en el Senado, que se les olvidó rápidamente a los empleadores que seguían vendiendo y que habían vendido mucho a través de online. No es porque ellas estuviesen pidiendo un trabajo de teletrabajo, porque ni siquiera lo plantearon en la discusión, sino que reducir la jornada entendiendo que igual se tienen que quedar aproximadamente 1 hora y media más cerrando cajas, guardando, etcétera. Entonces, creo que el debate de la conciliación incluso va más allá del teletrabajo, cuando uno le pone perspectiva de género a la discusión, así que se lo agradezco de verdad. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Carolina. Vamos a estar esperando a DIPRES que pueda venir y seguir conversando sobre teletrabajo, tanto en el sector público como en el privado, o sea que tenemos una ley que hay que fiscalizar además. Sí, Presidenta, podríamos la siguiente sesión citar a la mesa de que se armó para el teletrabajo en el sector público, así vamos recabando antecedentes cuando ya DIPRES tenga su presentación. Me lo pidió, creo que usted misma, diputada, perdónenme, pero o alguien más, que viéramos posibilidad de tener un día invitados y otro día votaciones. Lo voy a ver esta semana, pero muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.